Bueno, primero que nada quisiera saludarlos. La idea del presente video es explicarles en qué consisten las cartas amperimétricas. En un video opcional que traté anteriormente, pues hablé un poco sobre lo que eran motores de inducción y algunas características. Si no vieron el video anterior, pues no se preocupen, porque era simplemente para que tuvieran una intuición y pues solamente voy a darles algunas conclusiones o cosas que deberían tener claras. Aquí están la resumí de la siguiente manera. Estamos trabajando sobre esos motores de inducción. Los motores de inducción son asíncronos. Cuando se dice que un motor es asíncrono es cuando no trabaja a su velocidad síncrona, siendo la velocidad síncrona una velocidad relacionada a lo que tiene que ver con el campo magnético del estator, y que bueno, eso no viene al caso, pero pues en realidad esta velocidad es una velocidad que está relacionada con las partes físicas del rotor, como el número de polos, la corriente, la magnitud del campo magnético y los motores de inducción. Aquí lo importante es que se tenga claro que los motores de inducción siempre son asíncronos. Por ende, algunas de las características que presentan son que su corriente, la velocidad de giro, la carga física que se aplica sobre el motor y el roce están relacionadas entre sí. Muy bien. Durante el arranque, un motor de inducción demanda una magnitud de corriente mucho mayor a su corriente nominal o de trabajo. Sí, por eso cuando un motor está estático y se quiere pasar de su condición estática a de giro, va a requerir una corriente mucho mayor que en el transitorio se va a estabilizar a un valor nominal. La corriente depende en gran medida a la carga física en el motor, siendo sus condiciones críticas, rotor bloqueado o estático, cuando la corriente es máxima. Esto es cuando se alimenta el motor, pero el rotor, por algunas características, no gira. En este caso la corriente se eleva a un valor máximo, que es lo que ocurre en el arranque. El motor está estático pero empieza a girar. En este caso pues el rotor bloqueado es cuando es el caso general, que es cuando la parte móvil por alguna situación, algún freno o algún tipo de condición no puede girar. En este caso la corriente se eleva a un valor máximo. Rotor libre o sin carga. En este caso es cuando la corriente es mínima. Esto pasa cuando de repente cuando el motor no tiene algún tipo de carga, y por ende la velocidad va a ser mayor y se va a intentar acercar a la velocidad síncrona. Cuando esto ocurre, pues la corriente se hace mínima y se acerca a un valor de cero. En la parte, en el video opcional, pues yo expliqué un poco por qué se debe esto. Entonces en realidad no es como una cuestión de si tienen la curiosidad simplemente, pero sabiendo que un rotor libre o sin carga, su corriente es mínima, es suficiente para entender el problema. Y funcionamiento normal. Funcionamiento normal es cuando la carga física entra en los valores para la cual fue diseñado el sistema, y por ende la corriente es nominal, cuando el motor trabaja en sus condiciones de diseño. Muy bien. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta es que si la carga varía, la velocidad varía o la alimentación del sistema varía, cualesquiera que sean sus causas, la corriente del motor varía. Con esto pues ya tenemos una idea de que si algo pasa en la parte de alimentación, en la velocidad, o hay algo que está pasando en la carga sobre la cual opera el motor, pues lo vamos a ver reflejado en la corriente, que es una de las cosas importantes a la hora de hacer este análisis de cartas amperimétricas. Bien. Teniendo eso claro, pues ya voy a empezar a explicar lo que son los casos puntuales. Entonces, primero la carta de operación normal. Bueno, como su nombre lo indica, es cuando el motor opera en sus condiciones de diseño. Entonces, bueno, aquí vemos una corriente de arranque mucho mayor a la corriente nominal,
y la corriente tiende aquí a oscilar en torno a unos valores nominal, al su valor de corriente nominal. Aquí vemos es una carta real, y como su representación para que sea más clara. Pues bueno, esto lo apliqué también en el primer video. Pues anteriormente lo que se hacía era que se colocaba una plantilla de papel en un sistema que iba sensando la corriente y dibujaba de la siguiente manera la corriente. Entonces esta simplemente es una carta de ella. Y bueno, la manera en que lo va a presentar la información es la siguiente. Aquí está el título de la condición. Este es un ejemplo del tipo de falla generada por el programa, y pues son el ejemplo real, ¿sí? De carta con picos de corriente. Bueno, en este caso ocurre cuando existen perturbaciones en la red eléctrica, y como vemos la corriente en algunas situaciones alcanza algunos picos y inmediatamente vuelve a su condición de funcionamiento nominal. Bueno, aquí vemos una carta real, vemos unos picos, y pues aquí lo vemos el arranque, el funcionamiento nominal y algunos picos de corriente que pueden deberse a distintas causas, más que todo son a problemas de alimentación y de ese estilo. Aquí tenemos lo que es carta con gas libre en la bomba. Bueno, este tipo de falla es muy importante y ocurre cuando a la bomba centrífuga, además del líquido, se cuela una cantidad significativa de gas, que ocasiona que su carga sea errática y por ende la corriente empiece a oscilar en torno a una serie de valores. Entonces va a estar cercana a su valor nominal, pero va a empezar a oscilar, a incrementar o disminuir su valor por encima de unos valores que puede que estén permitidos, pero que es un indicativo de que algo está pasando. Bueno, quisiera detenerme también un poquito en esto para, explicando este caso, pues se entienda un poco los casos siguientes. Entonces, o sea, ¿por qué el gas incide de esta manera en la corriente? Como bueno, ya más o menos sabemos cómo es el sistema de bombeo electrosumergible. Aquí tenemos la bomba, tenemos un separador de gas, y esta es la bomba como tal. Esta parte es la parte, bueno, ya sabemos que son los impulsores y estos son los difusores, que es características de una bomba centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? El motor gira, ¿sí? Y al girar él está unido por un eje. Entonces el eje está unido a la parte del separador de gas y está unido a la parte de la bomba y otra serie de elementos como separadores, sellos y demás. Entonces, como vemos, la carga física del motor va a ser toda la maquinaria móvil, los elementos móviles, más el crudo que se encuentra en ese momento en la bomba. Entonces, ¿qué pasa? El separador de gas idealmente debería eliminar la mayor cantidad de gas y que el líquido entre a la bomba. Entonces, idealmente, pues la bomba aquí se rellena, entra una cantidad de crudo. Entonces, la carga física del motor va a ser el sistema más este crudo que esté en ese momento. Bien, ¿qué ocurre cuando empieza a entrar gas de manera errática y continua a la bomba? O sea, el separador de gas o no existe separador de gas o no está funcionando correctamente. En cada una de estas cavidades van a haber porciones en donde va a haber el crudo, y otras porciones donde va a haber gas, van a haber, bueno, aquí estas porciones de gas. Y esta entrada de gas no va a ser uniforme. Entonces la bomba recibe parte del líquido y gas, bombea, recibe nuevamente. Entonces, como vemos, la carga sobre el motor no va a ser, digamos, de alguna manera continua, o no va a variar, o su variación va a ser tan brusca que la corriente se va a ver afectada. Entonces es como si tuviéramos un motor girando y
continuamente le agregáramos y quitáramos peso, entonces la corriente, como dijimos, está relacionada con la carga que tenga el motor en ese momento. Entonces va a estar funcionando normalmente con una carga, digamos, de alguna manera estática, cuasi estática, y de repente la presencia del gas va a hacer que esta carga disminuya o se incremente. Bueno, también influye la densidad o alguna cosa. En este caso nos estamos refiriendo solamente a la por presencia de gas. Entonces va a empezar a oscilar porque su carga no va a ser continua, va a depender de la cantidad de gas que esté entrando en ese momento en el sistema. Entonces eso simplemente es como la explicación de por qué la gráfica se ve o sea, más o menos te da una intuición de por qué cambia la forma o la corriente de la gráfica. Entonces, bueno, aquí tenemos carta de bloqueo por gas en la bomba. Pues una situación similar a esta, solamente que en este caso el gas que entra de manera errática a la bomba ocasiona que la misma se apaga. Bueno, aquí vemos que tenemos un ejemplo de 3 ciclos: un arranque, un periodo en donde la corriente, donde el motor, el sistema va a funcionar de manera normal, y aquí vemos cuando llega una presencia de gas a la bomba, que la va a hacer la corriente varíe erráticamente hasta que en algún punto dicha corriente caiga o sobrepase uno de los valores límites y la bomba se apague, o también puede ser que se queme, ¿sí? Entonces empieza a oscilar y se apaga. Después de se apaga, pasa cierto tiempo apagada y vuelve a arrancar, y se repite nuevamente el mismo ciclo. Esa es una carta, como su nombre indica, carta con bloqueo por gas en la bomba. Funciona normal, presenta presencia de gas en la bomba y se apaga. Cartas en baja carga. Bueno, como lo dijimos, pues si en este caso el motor trabaja en valores normal por cierto tiempo, y en algún punto la corriente empieza a decaer. Como ya vimos, cuando la corriente empieza a decaer, algo está pasando con la carga. Es decir, la carga física la carga física debería ser menor a la carga nominal. ¿Y esto qué ocurre? Esto ocurre cuando de repente, aparte de repente puede ser que la densidad del crudo como tal disminuya. También puede ser otra parte física que puede ocurrir también otros problemas físicos. Vamos a ver otra vez aquí el dibujo. Entonces, cuando la carga física del motor puede caer de repente, cuando se pierde alguna parte del separador de gas, de repente se rompe el eje. Entonces el motor ya no va a estar moviendo todo el sistema, sino de repente se haya roto el eje aquí, solamente se está moviendo el separador de gas, o de repente estos son una serie de bombas unidas en tándem. De repente se rompió el eje en alguna parte del tándem y la carga física disminuyó. Entonces en ese caso pues es cuando ocurren corrientes en baja carga. Bueno, cuando ocurren situaciones tan críticas como un rompimiento de eje, pues en realidad la corriente no va a disminuir. Por ejemplo, aquí lo vemos que disminuye como de una manera no lineal, sino sí uniforme, ¿sí? Empieza a disminuir de una manera uniforme, y esto puede verse a muchas causas también. Puede ser también de repente que a la bomba no está llegando el suficiente crudo en bajo nivel, no está llegando al anular de la bomba. Tiene distintos tipos de causas. La carta en sobrecarga, pues este es el caso contrario al siguiente. En este caso es cuando la carga física se incrementa. Como lo repito, puede también deberse a la densidad del crudo. Se hace un crudo más denso, más pesado. Puede ser de repente alguna obstrucción, algún sedimento que se pegue a alguna parte del sistema y que incremente la carga de dicha bomba. Aquí vemos un ejemplo: la corriente empieza a incrementarse de manera uniforme y hasta que de repente llega a uno de sus límites y se apaga. Este es un ejemplo, aquí repito, ejemplo del simulador, carta real y sus representaciones.
Aquí tenemos estos bueno, casos de repente también depende mucho de la interpretación. Y por ejemplo estos casos podrían caer en la categoría de cartas con bajo nivel o cartas con gas. Pero pues aquí son como unos casos muy específicos. O sea, a la hora de abordar el problema uno puede incluir estos casos en otros casos o separarlos. Eso depende más que todo del grado de la complejidad o de la manera en que uno decida abordar o clasificar un problema. Aquí, bueno, carta a nivel de fluido sin gas, y en este caso pues la bomba arranca y no llega suficiente fluido a su anular, no se llena completo, y esta disminución de la carga física produce una disminución de la corriente y se apaga. En este caso ocurre lo mismo, pero en alguna parte empieza a haber presencia del gas. Carta excesivos intentos de arranque. Bueno, aquí la vemos y este pues sí una representación más. Aquí vemos los tres arranques, aquí vemos la representación. Este es caso cuando se intenta arrancar la bomba, pero el motor demanda la corriente de arranque, pero no logra empezar a operar. Pues este caso más que todo se refiere a los que son sobredimensionamiento del motor, de la bomba o de la alimentación, o problemas de alimentación, ¿sí? No le llega la suficiente energía al motor para arrancar. Carta de excesivos ciclos de operación. Pues esta también es muy similar a la anterior, pero en este caso pues el motor demanda una corriente y él intenta arrancar, pero el sistema no le proporciona la suficiente alimentación o características para que esto ocurra, y nuevamente su corriente disminuye hasta apagarse, y esto se va repitiendo cada vez que se intenta arrancar. Aquí vemos su arranque, como la corriente cae y se apaga. Entonces, bueno, por ejemplo el caso de intentos de arranque y pues de repente pueden ser muy parecidos, pero pueden deberse a distintos cargas. Por ejemplo, el primero puede deberse simplemente a un problema en donde el motor intenta arrancar y no puede. En cambio de repente intenta arrancar y pudiera arrancar, pero son otras causas las que no se lo permiten. Son cargas de emulsiones o cargas en superficie. Bueno, aquí vemos que la corriente va aumentando de una manera, digamos, no es una constante, sino previsible, ¿sí? Digamos cíclica. Entonces, ¿por qué dice que se refiere a emulsiones o cargas en superficie? Cuando hablamos de emulsiones es cuando se presentan líquidos o sí, en el crudo en donde sus densidades son diferentes. Entonces, bueno, aquí podemos ver de repente el sistema arranca a una corriente normal y su corriente empieza a aumentar de una manera no es continua, una manera, digamos, cíclica. Entonces puede ser que de repente a la bomba estén entrando de manera regular cierto tipo de emulsiones que hacen que por un momento su corriente se incremente, y cuando dicha emulsión es expulsada de la bomba, nuevamente cae a su condición normal hasta que vuelve a presentar otros síntomas, ¿sí? Bueno, aquí vemos otra vez este es otro tipo de fallas que son muy específicas como tal. Bueno, aquí vemos, bueno, este caso sí es bastante común y es importante estudiar lo que es la carta de presencia de sólidos en la bomba. Como vemos, este sistema está propenso a que de repente en una de sus partes móviles cargan, qué sé yo, sedimentos de roca o lodos o algún tipo de elemento físico que perturbe o que me frene de alguna manera el giro. Entonces, cuando dice presencia de sólidos en la bomba, es cuando en alguna parte de la parte en alguna sección de la parte móvil está cayendo algún tipo de sedimentos. Entonces, mientras dicho sedimento es expulsado o pulverizado,
la corriente va a empezar a errar. Por ejemplo, en este caso puede que haya caído algún tipo de roca que estuvo interfiriendo en generando un mayor roce en el sistema, y en algún punto el sistema pulverizó la roca o la descartó y volvió a su condición normal. ¿Sí? Bueno, aquí vemos otro ejemplo, su representación y algún tipo de simulación hecha. Entonces, como si estuviera cayendo una roca, como si tuviéramos, sí, algún tipo de elemento sólido que sea un desprendimiento. De repente también pueden ser fugas en tuberías. Eso tiene muchos distintos tipos de causas, que eso ya no recae en la parte del problema, que es simplemente clasificar estos patrones, sino ya es un análisis como tal. Y bueno, aquí tenemos otro caso físico, que es carta de fluido de control. Muchos casos, esto más que todo aplican en partes de diseño, y eso, que para probar la bomba se ingresa un tipo de fluido distinto al crudo. Entonces, mientras dicho fluido es expulsado, su corriente va a variar. Después de que el fluido es expulsado, pues se va a mantener una situación de funcionamiento normal. Y bueno, eso es todo en cuanto a cartas amperimétricas. Espero haberles dado una idea de la relación entre las fallas, y bueno, eso es todo por ahora. O sea, les repito, los videos, si no vieron el primer y el segundo video, pues no importa, porque esos eran, o sea, claro, sería recomendable que los vieran, pero eso ya como una parte más de una parte opcional, o para tener de repente un mayor entendimiento, para ver por qué pasan ciertas cosas. Pero si ven solo este video y leen parte del material físico que que se les proporciona, pues podrían pasar directamente a esta parte. Entonces me despido y muchas gracias por su atención.